Me llamo Adrián, tengo 27 años, y hasta hace poco, siempre había pensado que conocía bien a mi familia. No perfecta, pero tampoco lo suficientemente retorcida como para esconderme a algo tan grande, tan descaradamente obvio, durante más de un año. Y sin embargo, ahí estaba yo, en la mesa del comedor el 24 de diciembre, rodeado de luces cálidas, platos de pavor relleno y risas que sonaban demasiado fuertes, demasiado forzadas, como si todos estuvieran intentando tapar algo con ruido. El típico almuerzo navideño que empieza entre abrazos y villancicos, pero que terminó siendo una escena que todavía no logro sacarme de la cabeza. Todo comenzó cuando mi tío Sergio, el más exitoso de la familia, el que siempre llegaba con regalos caros y comentarios un poco condescendientes, levantó su copa de vino y sonrió mientras me miraba desde el otro extremo de la mesa. Espero que estés disfrutando del auto que te regalé el año pasado, Adrián. Lo dijo con una risa en la voz, como quien espera que uno salte de emoción, o al menos asienta agradecido. Yo solo parpadeé. El tenedor que tenía en la mano se quedó suspendido a medio camino. No supe qué decir al principio, porque pensé que había entendido mal, o que era alguna broma familiar que no había pillado. Pero su expresión no cambió. Estaba esperando una respuesta. ¿Qué auto?, pregunté finalmente, con la voz más neutral que pude reunir. Y fue como si la atmósfera se congelara. El tío Sergio bajó la copa lentamente. Su sonrisa se desdibujó al instante, como si alguien le hubiese apagado una luz por dentro. Miró a mi padre, que estaba sentado justo a mi lado, y, como si fuera una escena de teatro mal actuada, mi papá empezó a toser. Se atragantó con el café, como si esa frase le hubiera entrado directo en la tráquea. Mamá lo miró rápido, luego me miró a mí, y de repente todos en la mesa parecieron recordar que tenían que mirar su plato o revisar el celular. Se hizo un silencio tan incómodo que se podían oír las agujas del reloj de pared del comedor. Estás bromeando, ¿verdad?, preguntó el tío Sergio, pero esta vez su voz ya no tenía tono de burla, sino de pura incredulidad. No, respondí. No tengo ningún auto nuevo. Estoy usando el mismo destartalado de hace 5 años. ¿Qué auto me regalaste? Mi tío volvió a mirar a mi papá, y esta vez lo hizo con algo más que sorpresa. Había sospecha en su mirada. Desconfianza. Y luego, algo que no había visto nunca en su rostro, decepción. Germán, dijo, su voz ya sin ningún matiz festivo, ¿le diste el auto o no? Papá bajó lentamente la taza de café. No dijo nada al principio. Luego se limpió los labios con la servilleta, respiró hondo, y miró al centro de la mesa. Creo que este no es el momento, Sergio. No es el momento, repitió mi tío, casi escupiendo las palabras. ¿Me estás tomando el pelo? Hace más de un año te transferí el dinero para que se lo entregaras. Me pediste que no lo hiciera directamente porque querías que fuera una sorpresa familiar. ¿Me vas a decir ahora que nunca lo hiciste? Mi mamá intervino, con una voz suave pero tensa. Por favor, no armemos una escena. Es Navidad. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Me giré hacia mi padre. ¿De qué está hablando? Te dio dinero para un auto. Papá seguía evitando mi mirada. Fue una confusión, murmuró. Yo tenía otras prioridades en ese momento. Y pensé que tú no lo necesitabas tanto como decías. Que con el que tenías podías aguantar. Me levanté la silla. No podía seguir ahí, sentado como si nada. Sentía un nudo en el estómago, como si me hubieran golpeado por dentro. Te quedaste con el dinero. No me lo quedé, exclamó. Lo usé para pagar otras cosas. Gastos familiares. Tu hermana necesitaba matrícula universitaria. Tu madre tuvo esa operación. Y no pensaste en decirme nada. Mi voz se quebró en esa última palabra. Porque en ese momento no era solo el hecho de que me habían robado un auto. Era el cúmulo de todas las veces que me hicieron sentir como que pedir algo era ser egoísta. Las veces que me hicieron sentir culpable por pensar en mí mismo. Y ahora me enteraba, delante de toda la familia, que me habían mentido en la cara durante más de un año. Que me habían hecho creer que era ingrato por quejarme de tener que llevar mi coche viejo al taller cada 2 semanas, mientras ellos se sentaban en silencio con un secreto en el pecho. El tío Sergio estaba rojo. Nunca lo había visto así. No era solo por mí. Era también por sentirse usado. Esto es increíble, dijo en voz baja. Me usaste. Me hiciste creer que estaba haciendo algo bonito por mi sobrino. Y ahora descubro que lo manipulaste todo. Como si yo fuera tu cajero personal. Cálmate, dijo mi madre, intentando mantener el control. Hay formas de hablar. ¿Formas?, dije yo, entre dientes. ¿Y cuál era la forma correcta de decirme que me robaron un regalo de Navidad? Hubo un momento de absoluto silencio.
Incluso los niños que jugaban en la sala contigua habían dejado de reír. Todos sabían que algo se había roto en esa mesa, algo que no se iba a arreglar con más pavón y con discursos de paz. Mi hermana, sentada del otro lado de la mesa, no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si supiera exactamente de qué se trataba todo esto, como si no fuera la primera vez que ocurría. Entonces, sin decir nada más, mi tío se levantó de la mesa, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta. Se detuvo solo un segundo, giró la cabeza y dijo, «Esto no se queda así». Y se fue. Yo no me moví. Me quedé ahí de pie, mirando a mis padres, esperando una explicación. Una disculpa. Algo. Pero no dijeron nada. Y en ese silencio, supe que había mucho más que no me habían contado. Ahí fue cuando decidí que esto no se iba a quedar así. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, repasando cada conversación, cada momento en el que mis padres me hicieron sentir que estaba pidiendo demasiado. Cada vez que mencioné que el coche estaba fallando, que no podía seguir llevándolo a trabajar en ese estado, y ellos solo me decían que hay que ser agradecido con lo que uno tiene. Resulta que mientras yo iba rezando para que no se me apagara en plena autopista, un auto nuevo me esperaba, o más bien, nunca llegó a esperarme, porque alguien tomó esa decisión por mí. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a mi tío Sergio. No sabía si me iba a contestar, pero lo hizo en el primer tono. Me dijo que había pasado toda la noche sin dormir también, que había revisado las transferencias y los correos que tenía con mi padre. Le mandé 18.500 euros, Adrián. Le dije específicamente que era para ti. Incluso le sugerí el modelo, uno que sabía que querías desde hace años. Y él me juró que ya lo estaban gestionando. No entiendo cómo pudo mentirme así. Yo tampoco lo entendía. Y lo peor es que, cuanto más lo pensaba, más detalles empezaban a encajar. Esa vez que papá me dijo que no podía ayudarme con la revisión del coche porque habían surgido gastos inesperados. O cuando mi hermana me dijo que mamá estaba estresada por las finanzas, justo después de que me enteré de que ella había hecho un viaje a Italia con sus amigas. O incluso el comentario que hizo mi madre hace meses, que sonó extraño en su momento. Tú siempre fuiste independiente, Adrián. No como tu hermana, que necesita más apoyo. En aquel entonces me pareció una frase cualquiera. Ahora la escuchaba con otro tono. Durante esa semana, las tensiones familiares escalaron. Mi tío Sergio, fiel a su palabra, no se quedó de brazos cruzados. Me llamó 3 días después y me dijo que había contratado a un abogado. Quería revisar cómo y cuándo se había hecho el traspaso del dinero, en qué se había usado exactamente, y si había forma de responsabilizar legalmente a mi padre. Yo no sabía si eso era posible, pero le agradecí por estar de mi lado. No es solo por ti, me dijo. Es por mí también. Porque me utilizó. Porque me hizo cómplice de una mentira. Mis padres intentaron mantenerse en silencio. Me enviaron un par de mensajes intentando suavizar la situación. Fue un malentendido, estás exagerando, lo importante es la familia, ya hablaremos con calma. Frases vacías, sin responsabilidad, sin disculpas. Nunca aún lo siento claro. Solo excusas y rodeos. Y con cada mensaje, mi rabia crecía más. Una semana después, decidí confrontarlos cara a cara. Fui a su casa, no como el hijo que quería comprender, sino como alguien que merecía respuestas. Me abrieron la puerta con expresiones tensas, como si ya supieran que no venía por un café. Nos sentamos en el salón, y les pedí que me explicaran todo. Desde el principio, papá empezó con la voz baja, como si estuviera narrando algo que no tenía más remedio que contar. Cuando Sergio me ofreció el dinero, fue en un momento difícil para nosotros. Tu madre tuvo una recaída, los gastos médicos se acumularon, tu hermana estaba a punto de perder la plaza en la universidad privada. No sabíamos a quién recurrir. Así que usaste mi regalo para tapar todo eso, dije, conteniendo la rabia. No fue así de simple, intervino mamá. Tú ya tenías un coche. No era el mejor, pero funcionaba. Pensamos que entenderías. Entender que me mintieran durante más de un año, que aceptaran un regalo para mí y lo escondieran como si fuera dinero sucio, que me hicieran sentir ingrato cada vez que me quejaba del auto viejo mientras ustedes usaban ese dinero para todo menos lo que correspondía. Papá me miró con los ojos húmedos, pero no era suficiente. No esta vez. Te juro que pensaba devolvértelo. Con el tiempo, cuando las cosas se estabilizaran. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Cuando el coche se me partiera en dos en autopista, cuando Sergio te preguntara, como lo hizo ahora, y ya no pudiera seguir inventando excusas. Se hizo un silencio pesado. Mamá bajó la mirada. Papá se frotó las sienes,
como si quisiera desaparecer en ese instante. Yo me levanté. No se trata del coche ya. Se trata de la mentira, del desprecio, de cómo siempre he sido el último en su lista de prioridades. Y esta vez no voy a dejarlo pasar. Antes de irme, les dejé una copia impresa del correo que mi tío me había reenviado. El correo original donde le decía a papá: Sergio, aquí está la transferencia. Comprale el coche a Adrián. Se lo merece más que nadie. Lo dejé sobre la mesa, junto a una nota mía, y ustedes pensaron que yo no merecía ni la verdad. Cerré la puerta sin mirar atrás. Aún no sé cómo va a terminar todo esto, pero sé que no voy a quedarme callado. No esta vez. Los días que siguieron fueron extraños. Una mezcla de calma tensa y conversaciones en susurros que llegaban a mí por terceros. Mi prima Carla que me escribía: tío Sergio está furioso. Nunca lo había visto así. Mi hermana Paula que me mandaba un mensaje críptico que solo decía: no sabía que lo habían usado para eso, lo juro. Pero lo más incómodo era el silencio absoluto de mis padres. No una llamada. No una disculpa. Solo silencio. Como si ignorarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Pero no desapareció. El abogado de mi tío, un tal señor Ávila, me llamó un martes por la mañana. Hablaba con una voz tan precisa y cortante como un bisturí. Me explicó que habían encontrado inconsistencias en la transferencia. Que Sergio había enviado el dinero con un asunto específico en la transferencia bancaria. Regalo de Navidad para Adrián. Vehículo particular. Eso, según el abogado, tenía peso. Podía probar intención. Si él lo usó con otro fin sin tu consentimiento, no es solo una falta moral. Podría considerarse apropiación indebida, me dijo con calma. Me quedé en silencio al otro lado del teléfono, masticando cada palabra. ¿Y eso puede tener consecuencias legales?, pregunté. Sí, especialmente si se demuestra que hubo engaño. No sabía cómo sentirme. Por un lado, me hervía la sangre. Por otro, no quería ver a mi padre en un juicio. No porque no se lo mereciera, porque sí, se lo merecía, sino porque aún me quedaban esos hilos invisibles que tiran del corazón, los que uno nunca corta del todo cuando se trata de los padres. Pero también sabía algo: si me quedaba callado, si dejaba pasar esto, sería otro más de los sacrificios que me exigían en nombre de la familia. La noticia de la investigación corrió por la familia, más rápido que el vino en la cena de Nochebuena. Mi abuela me llamó. Me rogó que no hiciera escándalo. Me dijo que todo en esta vida se arregla hablando. Yo le respondí con respeto, pero con firmeza. Durante más de un año, ellos hablaron entre ellos, y me dejaron fuera. Esta vez me toca hablar a mí. El colmo fue una llamada de mi tía Raquel, la hermana menor de mi papá. Adrián, cariño, tú sabes cómo es tu padre. A veces toma decisiones duras por el bien de todos. Pero no lo hizo con maldad. Me reí, no por burla, sino por cansancio. Tomó dinero que no era suyo, mintió durante un año entero, y me hizo sentir como un egoísta cada vez que pedía ayuda. Eso no es maldad. ¿Qué es entonces? Después de eso, dejé de responder llamadas. Incluso silencié a mi madre cuando me escribió: podemos resolver esto en familia. No involucres a extraños. Me pareció casi cómico. Como si mi tío Sergio, que les había prestado una fortuna con confianza y ahora estaba humillado públicamente, fuera un extraño. Como si yo no lo fuera también, según su lógica, cada vez que me dejaban de lado. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Una noche, mientras revisaba correos en mi laptop, me llegó una notificación de transferencia bancaria. Un depósito de 18.500 euros. Provenía de la cuenta conjunta de mis padres. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero, sin moverme, sin reaccionar. Y luego, junto al depósito, vi un correo corto, firmado por mi madre. Solo decía: no tenemos cómo justificar lo que hicimos, pero al menos mereces lo que era tuyo. No es suficiente, lo sabemos, pero es lo mínimo que podíamos hacer. No supe si quería llorar, gritar o lanzar la laptop por la ventana. Porque sí, tenía el dinero. Pero ya no se trataba de eso. Ese año de mentiras no se borraba con una transferencia. Esa confianza que se rompió no se reparaba con un número en la cuenta. Llamé a mi tío. Look, honey. Él hizo una pausa. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré el correo una vez más. Pensé en todo lo que había pasado. En los almuerzos incómodos. En las miradas evitadas. En el peso de ser siempre el que entendía. No lo sé todavía, le dije. Pero esto no termina acá. Y no terminó. Porque lo que encontré semanas después en una carpeta olvidada en la computadora de mi padre, lo cambió todo. Y eso fue el verdadero punto de quiebre.
Pasaron un par de semanas sin que volviera a pisar la casa de mis padres. El ambiente seguía enrarecido, pero ya no había discusiones directas. Era más como un campo minado de palabras que no se decían. En el grupo familiar de WhatsApp, los mensajes eran fríos, formales. Mi madre enviaba fotos de su gato. Mi hermana comentaba sobre una serie. Nadie mencionaba el dinero. Nadie hablaba de lo que todos sabían. Yo me mantenía en silencio, observando, escuchando más de lo que hablaba. Pero por dentro, algo había cambiado. Esa transferencia no me había traído paz. Solo me había abierto más preguntas. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué era lo que querían evitar con tanta urgencia? Una mañana, mi hermana me llamó. Me dijo que papá se había lastimado la espalda y que necesitaban ayuda para mover unas cajas del ático. Al principio dudé, pero algo en su tono me hizo decir que sí. Tal vez por curiosidad, tal vez porque una parte de mí todavía buscaba entender qué había detrás de todo esto. Así que ese sábado fui a la casa. Papá estaba en su sillón, con una faja ortopédica y cara de pocos amigos. Apenas levantó la vista cuando entré. Mamá ni siquiera salió de la cocina. Paula me condujo directamente al ático, un espacio viejo y desordenado lleno de papeles, álbumes de fotos, cajas sin etiquetar. Mientras movía algunas de ellas, noté una laptop vieja cubierta de polvo en un estante alto. ¿Todavía guardan esto?, le pregunté. Creo que es la que papá usaba para el trabajo. Antes de que se le rompiera la pantalla, respondió ella, distraída mientras bajaba una caja de libros. Algo me empujó a agarrarla. Cuando terminé de ayudar, me la llevé. Nadie me dijo nada. Ni siquiera preguntaron por qué la tenía. Supongo que ni siquiera se dieron cuenta. Ya en casa, la conecté. La pantalla parpadeaba, pero aún funcionaba. Le tomó una eternidad arrancar, pero al final se abrió. Sorprendentemente, no tenía contraseña. Empecé a revisar archivos. Al principio eran cosas normales, facturas, recibos, documentos del trabajo. Pero luego encontré una carpeta llamada Familia, no borrar. Dentro había subcarpetas con nombres. Uno con el mío, otro con el de Paula, y uno con el nombre de mamá. Abrí la mía. Lo primero que vi fue una serie de documentos PDF. Entre ellos, uno titulado Propuesta Sergio, diciembre de 2022. Lo abrí. Era un correo impreso. Un borrador. De mi padre, dirigido a mi tío Sergio. Lo leí una, dos, tres veces. Y sentí que algo dentro de mí se tensaba con cada palabra. Sergio, lo mejor será que mantengamos la compra del vehículo como algo entre nosotros. Adrián aún no sabe nada, y quizás es mejor que no lo sepa. Hemos tenido problemas con su actitud últimamente, y darle un coche nuevo ahora solo reforzaría su creencia de que se merece todo sin esfuerzo. Paula, en cambio, ha demostrado más madurez, y está en un momento crucial de su formación. Usar ese dinero para su matrícula puede parecer una traición, pero créeme que es una inversión en el futuro de la familia. Espero que comprendas. No tengo duda de que Adrián sabrá perdonar, cuando entienda las cosas con más perspectiva. Mi garganta se secó. Mis ojos no podían despegarse del texto. Era una confesión. No fue un accidente. No fue una decisión en medio de una crisis. Fue planeado. Framed. Justificado como si yo fuera un problema. Como si premiar a mi hermana robándome fuera algo noble. Como si yo mereciera quedarme sin nada, por ser quien era. Seguí leyendo otros correos. Había uno donde incluso sugería que, si Sergio preguntaba, podrían decir que el coche ya había sido entregado. Que yo simplemente había decidido no usarlo. Que era mejor no involucrarme directamente, para no darme alas. Ese documento me rompió algo por dentro. No por el dinero, no por el coche, sino porque mi padre me había pintado como alguien egoísta, inmaduro, incapaz de manejar algo que me habían querido regalar por mérito propio. Me había pintado como una amenaza para su narrativa familiar. Y lo más doloroso, mi tío había confiado en él. Y yo, como un idiota, había seguido respetándolo, esperando explicaciones que nunca llegarían. Esa noche no dormí. Solo me senté frente a la laptop, leyendo una y otra vez ese correo. Pensando, respirando hondo, imaginando cómo confrontarlo, cómo exponer todo. Y entonces se me ocurrió algo. No un impulso, no una rabieta, una forma elegante, precisa y pública de revelar la verdad. Porque si él pensaba que yo era el que no merecía saberlo, entonces yo iba a asegurarme de que todos lo supieran. 2 días después, me levanté temprano. Revisé por última vez los documentos que había encontrado en la laptop. El correo borrador que explicaba con frialdad cómo habían planeado usar el dinero a mis espaldas.
las transferencias, los recibos de la matrícula de mi hermana pagados con la misma cuenta bancaria, y sobre todo, las fechas que demostraban que todo fue deliberado desde el inicio. No dejé ningún cabo suelto. Creé un PDF con todo y le puse un título que lo decía todo, la verdad sobre el regalo de Navidad que nunca recibí. Y lo envié, no solo a mi tío Sergio, sino a todo el grupo familiar, a mis primos, mis tías, mis abuelos, incluso a algunos amigos de la familia que habían estado presentes en ese almuerzo de Navidad. Adjunté los documentos y escribí un mensaje breve, directo y sin rencor, pero sin filtros. A todos, este es el resumen de lo que realmente pasó con el coche que Sergio me regaló. No busco hacer escándalo, pero tampoco voy a seguir cargando con una culpa que no es mía ni aceptar una mentira que me hicieron pasar por verdad. Durante un año fui el malagradecido, el que no sabía todo lo que sus padres hacían por él. Ahora todos sabrán exactamente lo que hicieron. Saquen sus propias conclusiones. Puse el teléfono boca abajo y me fui a caminar. Cuando volví, el teléfono tenía más de 50 mensajes. No los abrí de inmediato. Me preparé un café con la calma de quien sabe que no tiene nada que esconder. El primero en llamarme fue mi tío Sergio. No dijo hola. Solo, gracias por tener el valor. No voy a olvidar esto. Me contó que, con los documentos, iba a proceder legalmente si mi padre no le devolvía el dinero con intereses. Ya no se trataba solo de mí, sino de un engaño deliberado. Se aprovechó de mi confianza y usó mi nombre para manipular a toda la familia. Luego vinieron los mensajes de mis primos. Algunos en shock, otros con palabras de apoyo. Uno incluso me dijo, siempre nos preguntábamos por qué eras el raro en las reuniones. Ahora veo que solo estaba sobreviviendo. Mi hermana Paula me escribió una vez, nada más. No sabía que usaron el dinero para mi matrícula. Me lo ocultaron también. Estoy dolida. Lo siento. No le respondí de inmediato. No por crueldad, sino porque su disculpa necesitaba procesarse con tiempo. Ella también fue usada, aunque lo negara. Finalmente, me llamó mi madre. ¿Cómo pudiste hacer esto? Fue lo primero que dijo. ¿Hacer qué? Decir la verdad. Exponer a tu padre, a mí, a la familia entera. Yo no los expuse. Ustedes se expusieron solos. Yo solo les quite la manta. Hubo un largo silencio. Luego escuché su respiración temblorosa. Tu padre está destruido. ¿Y tú? Pregunté. ¿Estás arrepentida? No respondió. Y eso me bastó. 2 semanas más tarde, recibí una notificación de transferencia por parte de mi tío. No era dinero. Era la factura de un auto nuevo, registrado a mi nombre. Ahora sí, decía el correo adjunto, este regalo es tuyo. Directo. Sin intermediarios. Y no porque lo necesites, sino porque lo mereces. Cuando llegué al concesionario y vi el coche, el mismo modelo que siempre había querido, sentí algo más profundo que alegría. Sentí reivindication. No por el valor material, sino porque, por primera vez, alguien había elegido creer en mí sin condiciones. Desde entonces, la relación con mis padres quedó rota. No era forma dramática. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio constante, pesado, irreversible. Ellos sabían lo que habían hecho. Y sabían que ya no podían esconderlo bajo el escudo de la familia. Yo seguí con mi vida, más ligero, más firme, y con una lección que no olvidaré jamás. A veces, el regalo más valioso no es el que te dan, sino la verdad que finalmente te devuelves a ti mismo.